¿Qué tal, familia? Bueno, voy a hacer esta directa rápido. Estoy en un lugar donde no debería estar transmitiendo, pero bueno, voy a transmitir porque realmente me ha dejado muy incómodo. Realmente me ha sacado de mis casillas. Yo estaba sin datos, estaba prácticamente sin internet, no estaba pudiendo estar al tanto de la situación en las redes sociales. Ahora me logro conectar a internet y lo primero que veo es la noticia esta donde veo que asesinaron a estos muchachos allá en Cuba, los policías, impunemente. Y yo creo que es una cuestión ya de victimización y no tanto de victimización, porque había muchas personas allí que realmente no hicieron nada. También es entendible, la policía está armada, todo el mundo sabe que la policía en Cuba actúa impunemente y que nadie es capaz de ponerle un freno, ni siquiera las organizaciones internacionales son capaces de digamos que de pronunciarse firmemente o de tomar alguna actitud que evite que un pueblo que es una isla que está aislada del resto del mundo prácticamente, porque al no tener frontera terrestre con ningún otro país del mundo, se le hace muy fácil a la dictadura silenciar cualquier tipo de protesta, de manifestación. Entonces yo creo que es una cuestión ya de supervivencia que al cubano nos toca porque nos toca defendernos nosotros mismos de la barbarie a la que nos somete tanto la policía como los órganos de la seguridad del Estado, el esbirro de Díaz-Canel y toda su camarilla, la idiotez esta de que en Cuba para ser policía hay que ser idiota, imbécil, inútil, y me perdona la palabra, pero realmente la definición que llevan, ellos no llevan otra definición, porque te pones a analizar, te pones a conversar con cualquier miembro de la policía cubana, de la seguridad del Estado cubana. Bueno, los de la seguridad del Estado, algunos son un poco más educados, pero los de la policía son animales con ropas, son analfabetos vestidos de uniforme, y este es el resultado. Que la supuesta quinta mejor policía del mundo, que eso es una mentira tanto como que Cuba es una potencia médica, es capaz de asesinar a las personas a tiros frente a las demás personas en una sociedad que ya tiene internet, en una sociedad donde ellos saben que van a ser vistos, que van a ser expuestos ante la prensa internacional, ante la comunidad internacional, pero que no les importa porque saben que tienen la protección del gobierno cuando de represión se trata, cuando de hacer barbaridades se trata. Y yo creo que es una cuestión ya de que el pueblo de Cuba es una guerra, lo que se ha desatado contra el pueblo de Cuba y entre el pueblo de Cuba y el gobierno. El gobierno le ha declarado la guerra al pueblo. Cualquier tipo de manifestación del pueblo que no esté de acuerdo con lo que el gobierno quiere que el pueblo exponga, entonces va a ser reprimida con toda la severidad que incluye, y por este motivo la policía está autorizada, o los órganos represivos están autorizados. En cualquier momento le meten a la FARC al pueblo para la calle armada con armas largas, a darle tiros al pueblo sin que ninguna organización internacional realmente haga una presión fuerte o obligue al gobierno entonces a tomar una conducta que realmente libere al pueblo de este yugo, de esta apartheid político, económico y social al que estamos siendo sometidos hace más de 60 años ya. Entonces, si nadie nos quiere ayudar, bueno, entonces nos toca al pueblo de Cuba, nos toca a los cubanos de a pie hacernos cargo de nuestras vidas y defendernos con las armas que tengamos en nuestras manos de lo que el pueblo nos está, de lo que el gobierno nos está haciendo. Defendernos con lo que tengamos a la mano y ya es una cuestión de que, miren, es supervivencia, señores, es una cuestión de supervivencia. Yo siempre soy pacifista, no me gusta la violencia para nada, pero la violencia se está desatando unilateralmente. Y ellos están acabando con vidas impunemente. No es el primer caso donde la policía cubana, donde los esbirros cubanos agarran y le caen a tiro a una persona esposada allá en el piso, incluso boca abajo en mi barrio, hace algunos años. Le dieron un tiro a un joven por la espalda después que estaba en el piso ya esposado. Y lo hacen y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué motivo? Porque no existe ningún tipo de reacción por parte del pueblo. Y lo están haciendo porque no existe ningún tipo de consecuencia por lo que están haciendo. Y lo van a seguir haciendo así mientras el pueblo de Cuba no decida tomar las riendas de sus vidas y no decida tomar las riendas de lo que está ocurriendo. ¿Cuál fue la del policía? Bueno, a ese policía yo lo busco y es hora de que el pueblo de Cuba comience a justiciar a sus esbirros, a hacer justicia por el pueblo que sufre, hacer justicia por sus hermanos, porque si mañana yo bueno, gracias al Señor, no tuve ningún hermano mío que fuera, porque no tengo hermanos varones, y soy el mayor de todos mis hermanos.
Pero si yo hubiera visto que le hacen esto a un hermano mío, yo creo que no hubiera descansado hasta no ver a ese policía pagar por lo que hizo. Y se los digo sinceramente, ya no es una cuestión de ser pacifista, de querer hacerlo todo por la vía pacífica. Ya el pueblo de Cuba ha tratado de hacerlo todo por la vía pacífica. Nosotros hemos intentado por todas las vías diplomáticas, por todas las vías cívicas posibles, tratar de que el gobierno entienda que el pueblo no los quiere ahí, de que el gobierno entienda que el pueblo necesita un cambio radical, un giro de 180 grados en la política cubana, de que el gobierno entienda de que el pueblo de Cuba necesita y quiere ser libre, que no quiere seguir viviendo bajo el yugo de un partido comunista imbécil, idiota y lleno de ineptos, de gordos panzones. Ahí, eso es lo que el pueblo lo ha hecho de todas las vías, por todas las vías posibles. El pueblo ha tratado de demostrar. Lo ha hecho a nivel nacional, lo ha hecho a nivel internacional, porque los cubanos que están afuera también cuentan, porque yo también ahora soy parte del exilio cubano. Y lo hemos hecho por la vía pacífica en todas las formas posibles, habidas y por haber. Se han hecho manifestaciones, marchas, caminatas, se han hecho vigilias, se han hecho ayunos, se han hecho protestas, se han hecho comunicados a nivel internacional, y el gobierno de Cuba sigue abusando del pueblo impunemente y tratan al cubano como si fuera un esclavo, teniéndolo con 4 kilos en el bolsillo para que puedan pagarse la comida y con un techo que en la mayoría de los casos se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos que esperar? A que nuestras casas se nos caigan arriba, que nos maten en la calle de un tiro por cualquier bobería, porque no es ni siquiera, porque bueno, a lo mejor tú matas a una persona y cuando vas no sé, te resistes al arresto o violentas al policía. Bueno, el policía no se ve en otra opción que dispararte, pero ya lo están haciendo por cualquier tontería. Lo que ellos entiendan que es conveniente y que por eso ya pueden sacar su revólver y darte un tiro, te lo dan. Y lo hacen, porque saben que tienen el respaldo del gobierno para hacerlo. Entonces necesitamos ya de una vez, y lo digo y lo repito, quitarnos esa capa de cobardía que nos tenemos, o de cobardía no, yo no voy a decir lo de cobardía, yo voy a decir de civismo que hemos aprendido a tener los cubanos, porque sabemos lo que está, que es la represión lo que nos toca, y que comencemos a tomar la rienda de nuestra vida. Si un policía te dispara, a ese policía hay que buscarlo y hay que ajusticiarlo a él, hay que ajusticiarlo o entregarlo a la justicia. Y si la justicia cubana y si los órganos jurídicos cubanos no funcionan en favor del pueblo y en favor de la justicia real, bueno, entonces es hora de que el pueblo empiece a impartir su propia justicia. Porque en una sociedad donde no existen leyes, donde las leyes solamente funcionan unilateralmente, pues entonces las leyes tienen que ser las que el pueblo decida. Y lo digo porque lo he visto, llevo 14 países y lo he visto. He visto países donde el pueblo tiene su propia justicia, donde el pueblo dice, por ejemplo, recuerdo que cuando pasaba por Bolivia, en las paredes decía lo que se le haría al ladrón, lo que se le haría al violador. El mismo pueblo escribía en la pared: al violador se le cortarán, se mutilará, al ladrón se le quemará, habían otras cosas que se le ahorcaban, y según el delito el mismo pueblo le hacía justicia. Y si los órganos de represivos cubanos, porque los órganos jurídicos, Remigio y toda esa gente son cómplices de la dictadura, son cómplices del gobierno, lo hacen así, bueno, pues entonces nos toca a nosotros aplicar la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y lo lamento, porque siempre he sido una persona que he siempre tratado de hacerlo todo por la vía pacífica, he tratado de hacerlo todo por la vía legal, por la vía del civismo, pero el gobierno y la policía cubana no están dejando otra opción. No están dejando otra opción que no sea que el pueblo comience a aplicar su propia justicia. Y en Cuba hay gente que la hace. Hay gente que lo hace. Hay gente que es capaz de ir y ajusticiar a un esbirro en su casa. Hay gente que es capaz de ir y hacerle a ellos lo mismo que ellos nos estaban haciendo a nosotros, porque yo todavía me siento como si estuviera allá adentro, y se los digo sinceramente. A mí me afectan las cosas que pasan dentro de Cuba como si estuviera viviéndolas allí. Y esto de ahora por la mañana, de que hayan hecho eso, que según lo que tengo entendido es de que porque habían ocupado una vivienda ilegalmente, bueno, eso no es motivo para que maten a una persona, y menos si la persona ya estaba reducida y estaba esposada en el piso. Eso es en todo el sentido de la palabra, es una arbitrariedad, es un asesinato deliberado y es un homicidio por parte de la policía. Y ya les digo, si los órganos jurídicos de Cuba no actúan en consecuencia y actúan unilateralmente a favor del gobierno, bueno, pues entonces nos toca al pueblo comenzar a impartir justicia. La libertad, estoy seguro que va a comenzar en el pueblo, cuando el pueblo decida comenzar a tomar acciones, y ellos van a sentir miedo, porque ellos lo demostraron el 11 de julio, que le tienen pánico al pueblo. Y todas estas cosas que están haciendo, todos estos operativos, este estado de sitio en el que tienen el país, es porque están cagados y saben que cuando el pueblo se decida salir a las calles, que ya no va a salir, y lo vengo repitiendo desde el año pasado, no va a salir
cívicamente. Eso lo hizo el 11 de julio y cuando salieron el 12 de nuevo cívicamente, fue la policía quien comenzó a agredir al pueblo. Ahora vamos a salir armados con machetes, con palos y con lo que tengamos a la mano, y al esbirro que se le para adelante, estoy seguro que el pueblo le va a impartir justicia, porque es así, y no va a existir comunidad internacional ni organización internacional que pueda juzgar al pueblo de Cuba por hacerlo, porque el pueblo de Cuba ya lo ha hecho por todas las vías cívicas y pacíficas que existen. Entonces, cubanos, yo no voy a extenderme mucho en esto. Ustedes saben lo que nos toca. Nosotros, yo fíjense, lo estaba diciendo a todas las personas que me escriben, si mañana Cuba se lanza para la calle, yo viro del país en donde me encuentro en ese momento, trataré de retornar para Cuba el mismo día. El mismo día, a mí no me importa llegar a los Estados Unidos si mi país se libera. Si mi país se libera, en ese mismo instante, yo me entrego a las autoridades para que me deporten hacia Cuba y bueno, estaremos ahí al lado del pueblo en lo que haga falta. Entonces nada, familia, ustedes saben lo que nos toca. Yo creo que ya no es cuestión de civismo, ya no es cuestión de conveniencia. Nos están masacrando, los están masacrando ustedes allí y nos toca entonces tomar acción a nosotros, al pueblo. No podemos contar con la policía, no podemos contar con los órganos de justicia con su Remigio al frente, porque ya sabemos que Remigio se tiró en planchas frente al Partido Comunista. Ya sabemos que los fiscales de nuestro país son unos descarados a conveniencia que solamente funcionan para los intereses del Partido Comunista y para poder llevar el plato de frijoles, que como mismo ellos lo dicen, a la mesa de sus hijos. Entonces, señores, nos toca tomar acciones y nos toca hacerlo ya. Es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de vida o muerte. Un abrazo, familia.